Bajo una tormenta de nieve, una viuda con 3 hijos fue expulsada por su propio pueblo. Sin hogar, sin esperanza, hasta que un apache silencioso apareció. No habló mucho, solo escuchó, y en ese silencio comenzó una historia de amor, redención y el poder de ser visto de verdad. Imagina esto: estás sola, con 3 hijos, y nadie te ayuda. Solo un extraño silencioso te ofrece su mano. A. Confiarías en él porque te escucha sin juicio. Le cerrarías la puerta por miedo a lo que dirán los demás. Elige A o B y cuéntanos por qué. Lo que piensas puede abrir una conversación necesaria. Pato. El viento helado silbaba entre las ramas secas mientras una figura solitaria caminaba por el sendero cubierto de nieve. Vestía de negro, con el rostro parcialmente cubierto por un velo. A su lado, 3 pequeños se aferraban a su falda, temblando de frío. Nadie en el pueblo los miraba. Nadie les ofrecía una manta, un plato caliente ni una palabra de consuelo. La viuda acababa de enterrar a su esposo, y con él también parecía haber sido enterrada su dignidad. Se llamaba Clara, una mujer joven, de mirada firme pero cansada, que apenas había tenido tiempo de llorar. Su esposo había muerto en un accidente inexplicable mientras cortaba leña en la montaña. Desde entonces, las puertas se cerraron una a una. La familia de él la acusó de traer mala suerte, de no ser digna, de venir de otra sangre. Las mujeres la evitaban. Los hombres la miraban con sospecha o deseo silencioso. Los niños del pueblo se burlaban de sus hijos. Los huérfanos de la maldita Clara no gritaba, no respondía. Solo sostenía a sus hijos con más fuerza, como si fueran su único escudo ante un mundo que se había vuelto hostil de la noche a la mañana. Aquella tarde, con el sol escondido tras un cielo plomizo, la echaron de la casa que compartía con su esposo. Le dieron un cesto con unas pocas pertenencias y le cerraron la puerta sin despedidas. Quinó sin rumbo hasta llegar a una cabaña abandonada al borde del bosque. Nadie la seguía. Nadie la ayudaba. Solo el sonido lejano de un cuervo rompía el silencio. Allí, entre las tablas húmedas y los rincones polvorientos, Clara instaló su nuevo hogar. Una vela encendida en el centro del cuarto fue su única luz esa noche. Sus hijos, exhaustos, se durmieron con el estómago vacío. Clara, sentada en el suelo, miraba hacia la ventana rota. La nieve caía lentamente, como si también llorara. Cerró los ojos y pensó: ¿por qué nos castigan así? ¿Qué pecado he cometido más que amar y cuidar a mi familia? Fue en ese momento, justo antes de que el sueño la venciera, que escuchó un crujido en los arbustos. Un sonido leve, casi imperceptible. No sabía que esa sería la primera señal de alguien que sí sabía cómo escuchar. Los días siguientes fueron más fríos que cualquier invierno que Clara hubiera vivido. No por el clima, sino por la indiferencia. Talamú, cada amanecer traía consigo el reto de sobrevivir sin ayuda, sin palabras amables, sin un solo gesto de compasión. A veces, se acercaba al pueblo con la esperanza de encontrar algo de trabajo: lavar ropa, cargar agua, limpiar establos, pero incluso cuando alguien aceptaba su labor, el pago era ínfimo, y las miradas cargadas de desprecio. Una mañana, con los dedos entumecidos por el hielo, Clara pidió un poco de leche para su hija menor, que lloraba sin consuelo. La mujer del mercado no respondió, solo le dio la espalda, como si Clara fuera un fantasma. Otra vecina, más audaz, murmuró: las viudas jóvenes siempre traen problemas. Clara regresó a la cabaña con las manos vacías
y los ojos húmedos. Pero no permitió que sus hijos la vieran llorar. Cada noche contaba historias de héroes y cielos lejanos, de mujeres fuertes que vencían la oscuridad. Les prometía que algún día su suerte cambiaría, que todo este dolor era solo una parte del camino, y aunque su voz temblaba, nunca se quebraba. Para alimentar a sus pequeños, comenzó a internarse en el bosque, recolectando hierbas, raíces y pequeños frutos. Aprendió a distinguir lo venenoso de lo comestible y a encender fuego con piedras húmedas. Su cuerpo, antes suave y delicado, se volvió resistente. Sus manos se endurecieron, sus pasos se hicieron firmes. A pesar de todo, Clara no sentía odio. Sentía tristeza, sí, y una profunda soledad. Por las noches, cuando el viento silbaba entre las grietas de la cabaña, pensaba en el pasado, en los momentos de felicidad con su esposo, en las risas de sus hijos antes de la tragedia. Se preguntaba si algún día alguien la vería como algo más que una carga. Un día, mientras recogía leña cerca del arroyo, escuchó a lo lejos unas voces de niños. Se escondió entre los arbustos. Eran los hijos de las familias del pueblo, y jugaban lanzando piedras a un espantapájaros con la ropa de su difunto esposo que alguien había colgado como burla. Uno de ellos gritó: «Así acaban los hombres que se enamoran de brujas». Clara no dijo nada, no se movió. Solo apretó los puños y sintió cómo una parte de ella moría lentamente. Pero también, en ese mismo instante, algo dentro de ella despertó, una fuerza silenciosa, una llama. Lo que no sabía era que alguien la había observado desde el borde del bosque. Alguien que no había lanzado piedras, alguien que no la miraba con juicio, sino con comprensión. El invierno se volvió más cruel. Una noche, el hijo mayor de Clara, Tomás, comenzó a toser con fuerza. Su frente ardía y su cuerpo temblaba sin control. Clara le colocó paños fríos, rezó, abrazó su cuerpecito débil intentando pasarle calor con el suyo, pero nada parecía aliviarlo. Al amanecer, desesperada, corrió al pueblo con su hija en brazos y el otro niño tomándola de la mano. Tocó una puerta, luego otra. Nadie abrió. Solo una mujer mayor la miró por la ventana y luego corrió las cortinas. «¡Por favor! ¡Mi hijo se muere!», gritó Clara, con la voz quebrada. «Solo necesito un poco de medicina o una manta más gruesa». La única respuesta fue el eco del silencio. Regresó corriendo a la cabaña. El niño apenas respiraba. El pecho se le hundía al inhalar. La fiebre lo estaba consumiendo. Clara se arrodilló a su lado y lo cubrió con todas las telas posibles. No tenía otra opción. Fue entonces, justo cuando el sol se ocultaba entre las montañas, que oyó pasos suaves fuera de la cabaña. Clara se levantó de golpe, con un palo en mano, pero lo que vio la dejó inmóvil. Un hombre alto, de piel morena como la tierra húmeda, ojos negros como la noche y cabellos trenzados. Estaba de pie frente a la puerta. No llevaba armas. En sus manos tenía un pequeño cuenco con hojas secas y una manta gruesa de lana tejida. Clara no dijo nada. Él tampoco. Solo la miró y, con voz grave y pausada, dijo: «Vi humo desde el bosque. Escuché al niño toser anoche. Permíteme ayudar». Ella dudó. Su instinto materno gritaba que debía proteger. Pero su corazón sintió algo extraño. No miedo, sino una calma desconocida.
Asintió, abriendo apenas la puerta. El hombre entró en silencio. Se arrodilló junto al niño y empezó a preparar una infusión con agua que Clara había calentado horas antes. Con movimientos firmes y suaves, colocó compresas en el pecho del pequeño, le hizo beber gotas de un líquido amargo y cantó en voz baja una melodía en un idioma que Clara no entendía. La viuda lo observaba todo con una mezcla de asombro y alivio. Aquel hombre, un apache del que todos hablaban con recelo, parecía más compasivo que todos los vecinos juntos. Cuando terminó, se incorporó y dijo: «Debes dejarlo descansar. Amanecerá mejor». Clara, con lágrimas contenidas, murmuró: «¿Por qué haces esto? Si ni me conoces». Él la miró por unos segundos y respondió: «Porque el bosque escucha, y yo también». Luego, sin esperar respuesta, se marchó. Aquella noche, por primera vez en semanas, Clara durmió sin miedo, aferrada a la manta tejida y a la esperanza de que no todo estaba perdido. Desde aquella noche, algo invisible pero poderoso empezó a tejerse entre Clara y el apache. No era un romance inmediato, ni palabras dulces al amanecer. Era algo más sutil, más verdadero. Como si dos almas heridas, sin necesidad de hablar, se reconocieran. Él regresaba de vez en cuando. Nunca anunciaba su llegada, pero Clara siempre lo sentía antes de verlo. Aparecía con hierbas nuevas, trozos de leña bien cortados, o pescado fresco envuelto en hojas de maíz. Dejaba los objetos en silencio. Se quedaba unos minutos observando a los niños jugar y luego se marchaba con la misma discreción. Una tarde, mientras Clara recogía ramas secas en el bosque, lo encontró sentado junto a un arbusto, moliendo raíces con una piedra. Ella se acercó con cautela. «¿Cómo te llamas?», preguntó, rompiendo por fin el muro de silencio. Él levantó la vista lentamente. Kojano respondió: «Significa el que permanece». Clara asintió, como si ese nombre ya lo supiera de algún lugar. «Gracias por mi hijo. Ya corre como si nunca hubiera estado enfermo». Kojano sonrió apenas. Una curvatura mínima en sus labios, pero suficiente para que Clara sintiera un calor extraño en el pecho. Empezaron a encontrarse más seguido. Compartían silencios, a veces unas pocas palabras. Él le enseñaba sobre las plantas cuál curaba las heridas, cuál ayudaba a dormir, cuál calmaba el llanto de un niño. Ella le contaba pequeñas historias de sus hijos, de su infancia cerca del río. Rara vez hablaban del dolor. No hacía falta. El respeto y la ternura se manifestaban en los gestos más simples: un cuenco de agua compartido, una manta doblada con cuidado, una mirada sostenida en el momento justo. Una noche, Clara lo invitó a cenar con sus hijos. Preparó lo poco que tenía: sopa de calabaza y pan duro. Los niños, al principio tímidos, se sentaron a su alrededor. Kojano no comía mucho, pero escuchaba. A cada historia, a cada carcajada infantil, respondía con una sonrisa honesta. «Él no habla mucho», mamá susurró la niña menor, «pero creo que nos quiere». Clara sintió un nudo en la garganta. No respondió. Cuando los niños se durmieron, Clara y Kojano se quedaron fuera de la cabaña, bajo las estrellas. El silencio era cómodo. El fuego crepitaba y las brasas iluminaban sus rostros cansados. «Tú me ves», dijo ella, con voz baja. Kojano la miró, serio, y respondió: «Te escucho, incluso cuando callas».
Ese fue el momento en que Clara comprendió que, sin saberlo, estaba sanando y que no estaba sola. La cercanía entre Clara y Kojano no pasó desapercibida por los ojos vigilantes del pueblo. Lo que comenzó como simples miradas curiosas, pronto se convirtió en murmullos cargados de veneno. En las esquinas del mercado, en las bancas frente a la iglesia, los comentarios se multiplicaban como el frío al caer la tarde. La viuda decía a una mujer mientras amasaba pan: «Dicen que ahora se pasea con un apache, como si fuera lo más natural del mundo». «Qué vergüenza», respondía otra. «Primero pierde al esposo, y ahora se mete con un salvaje. Y con 3 niños a cuestas». Nadie se acercaba a Clara, pero todos opinaban. Algunos niños comenzaron a gritar cosas crueles cuando la veían pasar. Un día, incluso alguien lanzó una piedra hacia la cabaña, rompiendo una de las pocas ventanas que le quedaban. Pero Clara no respondía. Tenía lo que era el rechazo, y también sabía que el odio nacía del miedo. Aún así, dolía. Dolía ver cómo incluso los niños aprendían a despreciar antes de comprender. Lo único que mantenía viva la chispa de esperanza era la presencia constante de Kojano y la risa de sus hijos cuando él estaba cerca. Una tarde, mientras el cielo comenzaba a cubrirse de nubes grises, Clara fue al pozo a recoger agua. Allí, escuchó una conversación que la dejó helada. «Esa mujer va a traer desgracia al pueblo», dijo un hombre con tono áspero. «¿Qué sigue? ¿Que se case con él? Que traiga más de su gente». «Deberíamos echarla», agregó otro. Antes de que sea tarde, Clara apretó el balde con fuerza y regresó a su cabaña, con el corazón latiendo fuerte. Esa noche, cuando Kojano llegó, ella no quiso abrir la puerta al principio. Tenía miedo, no por él, sino por lo que el pueblo podría hacerle a él. Pero Kojano entendió. No forzó nada. Solo dejó, como siempre, un paquete con leña seca y una pequeña flor silvestre. Pero el destino tenía otros planes. Esa misma semana, el cielo estalló en una tormenta de nieve como no se había visto en años. Los caminos quedaron cubiertos en pocas horas. Las puertas se congelaron y la leña escaseaba. La mayoría de las casas del pueblo no estaban preparadas. Las chimeneas se apagaban por el viento y los más ancianos comenzaron a enfermarse. El caos se apoderó del pueblo. La farmacia estaba cerrada y los caminos eran intransitables. La gente, desesperada, comenzó a llamar a las puertas en busca de ayuda. Pero no todos tenían para dar, y los rumores se convirtieron en súplicas. Fue entonces cuando una figura con un abrigo grueso entró al pueblo caminando firme. Era Kojano. Traía consigo un manojo de plantas medicinales, pieles para abrigar y una expresión serena. Fue directo a la casa de la anciana más enferma, la madre del carnicero. Preparó un té con las hierbas que llevaba y le aplicó compresas calientes. En cuestión de horas, la fiebre bajó. «¿Quién te enseñó esto?», preguntó el carnicero, incrédulo. «Mi abuela», respondió Kojano, sin levantar la voz. Sabía escuchar a la tierra. La noticia se esparció rápidamente. Al día siguiente, Clara llegó con sopas calientes y mantas tejidas por ella. A pesar del miedo que aún sentía, decidió caminar casa por casa, tocando puertas, ofreciendo ayuda. Muchos no sabían cómo reaccionar. Otros simplemente aceptaron con gratitud muda. Durante los días siguientes, la cabaña de Clara se convirtió en refugio para algunos. Ella y Kojano no preguntaban, no reclamaban, solo ayudaban. Los niños del pueblo,
Al ver la calidez del fuego en la cabaña, comenzaron a acercarse tímidamente. ¿Puedo jugar con tu hijo?, preguntó uno, con la nariz roja por el frío. Clara sonrió por primera vez en mucho tiempo. Claro que sí. Todos son bienvenidos aquí. El cambio fue lento, pero evidente. El pueblo, que antes había girado la espalda, comenzó a mirar con otros ojos. No porque se convencieran de golpe, sino porque vieron con sus propios ojos que quienes más habían sido rechazados eran ahora quienes más estaban dispuestos a dar. Una noche, después de distribuir las últimas medicinas, Kojano se sentó frente al fuego junto a Clara. ¿Tienes miedo todavía?, preguntó él, sin mirarla directamente. Clara lo observó. Sus manos estaban ásperas, su rostro cubierto de nieve derretida, pero sus ojos seguían siendo un refugio. Sí, dijo con sinceridad. Pero ahora no estoy sola. Él asintió, y por primera vez tomó su mano con suavidad. Afuera, la tormenta comenzaba a ceder. Y en ese instante, Clara supo que la verdadera primavera no venía del cielo, sino del corazón. El silencio tras la tormenta era profundo. La nieve cubría cada rincón del pueblo como un sudario blanco. Los caminos seguían bloqueados, pero el aire se sentía distinto. Algo había cambiado. El gesto de Clara y Kojano durante el temporal no había pasado desapercibido, aunque pocos se atrevieran aún a decirlo en voz alta. Pero para Clara, el cambio verdadero no estaba en los demás, estaba en ella. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía vergüenza de sí misma. Ya no caminaba con la cabeza baja. Las mismas manos que antes temblaban de desesperación ahora recogían leña, preparaban remedios y reconfortaban a quienes las habían despreciado. Y todo, sin exigir nada a cambio. Un día, mientras preparaba una infusión para una mujer embarazada que había acudido a su cabaña, escuchó a lo lejos unos golpes de campana. Era la señal de emergencia. En el pueblo, solo se tocaba cuando alguien estaba gravemente herido o cuando ocurría una desgracia. Clara no lo pensó. Tomó su capa, metió algunas hierbas en una bolsa y salió a paso firme. Sabía que no sería bienvenida, pero también sabía que podía ayudar. La escena era desoladora. Un niño había caído en el río helado al intentar cruzar para buscar leña. Su cuerpo había sido rescatado, pero estaba inconsciente y en estado crítico. La madre, desesperada, gritaba, mientras el padre intentaba reanimarlo sin éxito. «No responde». «Se está poniendo azul», gritó alguien. Clara se abrió paso entre la multitud. Algunos retrocedieron al verla. Otros fruncieron el ceño. «¿Qué hace ella aquí?», gritó una voz femenina. «Este no es su asunto». Pero Clara no se detuvo. Se arrodilló junto al niño. Lo tocó con manos firmes y cálidas y comenzó a trabajar. Sacó de su bolsa una mezcla de hojas secas, las aplastó rápidamente entre piedras y las puso en el pecho del pequeño. Luego pidió agua caliente. «Necesito una manta seca y que alguien mantenga su cabeza elevada», ordenó con voz clara. Por unos segundos, nadie se movió, hasta que una mujer joven, que había sido su compañera de escuela en la infancia, dio un paso al frente y obedeció. Poco a poco, más manos se sumaron. Clara no era médica, pero había aprendido de la tierra, de las plantas, de Kojano. Sobre todo, había aprendido a escuchar los silencios del cuerpo, los suspiros de la vida a punto de irse.
Tras una larga media hora, el niño tosió. 1, 2 veces. Y luego abrió los ojos lentamente. El suspiro colectivo fue audible. La madre se lanzó a abrazarlo, llorando, mientras Clara se apartaba en silencio, agotada. Pensaba retirarse sin decir nada, como siempre, pero esta vez alguien la detuvo. «Gracias», dijo el padre del niño, con la voz quebrada. «Te juzgué, sin saber quién eras». Clara asintió sin orgullo. No buscaba reconocimiento, solo alivio, solo vida. Ese mismo día, otro llamado la llevó a la casa del anciano bibliotecario, que sufría de fiebre alta. Luego, a una mujer con bronquitis. Durante toda la semana, su nombre comenzó a pronunciarse no con desprecio, sino con necesidad. Al principio, llegaban a su cabaña con dudas, luego, con humildad. «Dicen que sabes calmar la tos de los niños. ¿Tienes algo para el insomnio de mi madre? ¿Puedo aprender de ti?» Clara no decía mucho, solo asentía, ofrecía un lugar junto al fuego y empezaba a enseñar. Kojano la observaba desde el fondo del cuarto, con una mezcla de admiración y ternura. Había visto muchas mujeres fuertes en su vida, pero Clara era distinta. No luchaba con gritos ni espadas. Su fuerza era callada, constante, inquebrantable. Una noche, mientras Clara lavaba con cuidado las vendas manchadas, Kojano se acercó en silencio. «Te has convertido en el corazón de este lugar», dijo. Clara lo miró, sorprendida. «¿Y tú, yo? Solo soy el eco que te acompaña». Ella sonrió. No hacía falta más. Había superado el juicio, la burla, el abandono. No porque los demás hubieran cambiado, sino porque ella eligió no ser definida por ellos. En su entrega, encontró dignidad. En su fragilidad, descubrió fuerza. Y en su soledad, halló compañía. Aquel invierno, el pueblo no solo sobrevivió al frío, también aprendió a mirar con otros ojos. La primavera llegó sin anunciarse, como un suspiro cálido entre las ramas secas. Las primeras flores comenzaron a brotar entre la nieve derretida, y los árboles, antes desnudos, despertaban con tímido verdor. El pueblo también cambió. Las miradas que antes eran duras, ahora se volvían suaves. Las puertas que habían estado cerradas se entreabrían con tímida curiosidad. Clara caminaba por la plaza con paso sereno. Sus hijos corrían frente a ella, riendo, jugando con otros niños. Nadie los insultaba ya. Nadie les tiraba piedras. La gente la saludaba con un gesto de cabeza, algunos incluso con una sonrisa. Y aunque la aceptación llegaba lentamente, era genuina. Una tarde, mientras recogía agua del pozo, una mujer se le acercó con un paquete envuelto en tela. «Es un pequeño regalo», dijo, tímida, «para ti, por todo lo que hiciste por mi padre». Clara lo tomó sin palabras. Al desenvolverlo, encontró una bufanda tejida con lana suave y colores vivos. Por primera vez en meses, sus ojos se llenaron de lágrimas no por dolor, sino por gratitud. Ese mismo día, el alcalde del pueblo la visitó. Un hombre rígido, que nunca antes le había dirigido la palabra. «Estamos organizando una celebración de primavera», dijo, sin rodeos. «Y nos gustaría que tú y tus hijos estuvieran al frente, como símbolo de la nueva estación, de la renovación». Clara lo miró, sin saber qué responder.
Luego asintió lentamente. Gracias. Pero no puedo estar al frente sola. El alcalde frunció el ceño, confundido. No estaría aquí sin él, dijo Clara, señalando hacia el bosque. Aquel atardecer. Clara se dirigió al claro donde solía encontrar a Kojano. Lo vio, sentado bajo un roble, tallando una figura en madera. Cuando se acercó, él levantó la vista. En sus manos tenía una pequeña figura, una mujer con 3 niños a su alrededor. ¿Es para mí?, preguntó Clara, con una sonrisa. «¿Es de ti?», respondió él. «Lo que eres». Ella se sentó a su lado. El sol se filtraba entre las hojas, pintando sus rostros con luz dorada. «Quieren que lidere la celebración de primavera», dijo Clara. «Pero solo acepté si tú estás conmigo». Kojano la miró, sorprendido. «Tukha», asintió con una ternura que desarmaba. «Yo camino contigo», dijo. «Siempre». Y así, llegó el día de la celebración. La plaza estaba adornada con flores silvestres y cintas de colores. Los niños cantaban, los ancianos reían. En el centro, Clara apareció vestida con un sencillo vestido blanco, sus hijos a cada lado, y Kojano caminando a su lado con paso firme. La multitud guardó silencio al verlos. No era miedo, ni burla, era respeto. El alcalde tomó la palabra. «Hoy celebramos más que el fin del invierno. Celebramos la esperanza, la fuerza y el valor de quienes, aún siendo rechazados, decidieron quedarse, curar y amar». Luego, miró a Clara y a Kojano. «Gracias por recordarnos lo que significa ser comunidad». Cuando la celebración terminó, una niña se acercó a Clara, tomándola de la mano. «¿Él es tu esposo?», preguntó, señalando a Kojano. Clara la miró a los ojos y, con una sonrisa suave, respondió: «Él es quien me escuchó, cuando nadie más lo hizo». Y en ese momento, bajo el cielo despejado y los aplausos del pueblo, Clara sintió que su vida se completaba, no porque todo fuera perfecto, sino porque, por fin, era verdadera. Había encontrado su lugar, su voz, y a alguien que, en su silencio, la amaba profundamente. La historia de Clara no es solo la de una viuda con 3 hijos. Es la historia de una mujer que fue enterrada viva por el juicio de los demás, y que, aún así, eligió no hundirse. Que abrazó el frío, la soledad, el rechazo, y los transformó en fuego, en luz, en hogar para muchos. Es la historia de alguien que no buscaba ser salvada, sino ser escuchada, y que encontró ese milagro en el lugar más inesperado, un hombre callado, de un pueblo olvidado, cuya voz no estaba en sus palabras, sino en su presencia. Clara y Kojano nunca se prometieron paraísos. No se dijeron te amo con grandes gestos, pero lo construyeron, día tras día, a través de cada mirada que no juzga, de cada silencio compartido, de cada acto sencillo que decía estoy aquí, contigo. Ella curó al pueblo, pero primero tuvo que curarse a sí misma. Y en su viaje nos dejó una verdad poderosa. El corazón humano no necesita ser salvado, solo necesita ser visto y escuchado. Hoy, quizás tú también sientas que nadie te ve, que tu historia no importa, pero recuerda, siempre hay alguien allá afuera, tal vez en silencio, tal vez lejos, que sabrá escucharte sin condiciones. Y si aún no ha llegado, entonces sé tú quien escucha, porque a veces
Al abrir el corazón para otro, nos escuchamos a nosotros mismos por primera vez. En un mundo donde todos hablan, ¿qué es lo más valioso para ti? Presiona el 7 si para ti lo más valioso es ser escuchado profundamente, sin juicio. Presiona el 9 si crees que lo más valioso es escuchar a otros con todo tu corazón. Comenta si eres del grupo 7 o 9 y cuéntanos por qué. Tu punto de vista podría abrirle los ojos a alguien más. Nos vemos en el próximo relato, donde una nueva alma volverá a nacer desde las cenizas.